Vamos a iniciar la tercera clase, hermanos, de este breve y sencillo material que se titula El obrero que usa bien la palabra de verdad. Hemos estado analizando en dos clases anteriores. Hemos avanzado un poco, hermanos, acerca de algunas cosas que nos ayudan para un mejor entendimiento, la naturaleza de las escrituras. Ya agregamos ahí la información adicional sobre posibles fechas y autores de los libros de la Biblia. Y la clase anterior se trató acerca de el arte de interpretar, donde tocamos algunos principios básicos. Hoy vamos a hablar sobre algunos tipos de lenguaje figurado que la Biblia contiene, que la Biblia tiene. Y es de vital importancia, como todos los temas, estudiarlos con seriedad porque son de vital importancia para la interpretación correcta, como lo hemos estado estudiando, hermanos, como lo hemos estado meditando aquí en las Escrituras, como segunda de Timoteo 2:15, tanto en la Reina Valera y en la Nueva Versión Internacional, que es lo que tenemos en pantalla, dice que usemos bien la palabra de verdad o interpreta rectamente la palabra de verdad. Y una vez más, recordemos que el apóstol Pedro dijo que en las escrituras, especialmente en las epístolas del apóstol Pablo, hay algunas cosas difíciles de entender. Y no solamente en las cartas del apóstol Pablo, también en muchas partes de la Biblia hay muchos puntos, muchas cosas difíciles de entender. Y es ahí donde se requiere un estudio cuidadoso y para eso estamos aquí, hermanos, hermanas, comprendiendo este material que nos va a ayudar. Hoy la tercera clase trata acerca de lo que dijimos hace un momento. La Biblia contiene varios tipos de lenguaje figurado o conocidas también como figuras retóricas. Todo idioma tiene sus tipos de lenguaje figurado o sus figuras retóricas y no es la excepción que vamos a estar comprendiendo aquí que en las escrituras, en la Biblia, existe este tipo o estos tipos, porque son muchos. No vamos a hablar de todos. Después, en el material que voy a estar compartiendo cuando finalice estas 5 clases, es donde voy a compartir el material y van a venir ahí un poco más amplios sobre los tipos de lenguaje. Aquí solo es para que identifiquemos que en la Biblia, en la palabra de Dios, existen pues estos tipos que es importante saberlo. Así que mis hermanos, no olviden lo que vamos a estudiar en este momento. La Biblia contiene varios tipos de lenguaje figurado. Hablando de lenguaje figurado, Juan 16:25, en la Biblia de las Américas, miren cómo traduce estas palabras que vamos a leer. Estas cosas os he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. Jesús mismo anticipó e inclusive desde las profecías antiguas se mencionaban que el Mesías, el Señor, hablaría pues en parábolas, que es uno de los tipos de este tema que vamos a estudiar del lenguaje figurado o figuras retóricas. Entonces, hermanos, encontramos cuando Jesús en su ministerio enseñando, dice Mateo 13:10, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite, miren la respuesta de Jesús, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Esa es la realidad.
Entonces, cuando le preguntan a Jesús del por qué enseñar con parábolas, el cual es uno de los tipos de lenguaje figurado, del cual vamos a estar hablando en esta lista, le preguntan al maestro por qué tiene que estar enseñando en este tipo de lenguaje figurado, porque las parábolas no son literales, son figuras. Entonces Jesús contestó lo siguiente, como ustedes están viendo en pantalla en el verso 11. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, pero a otros no. Es que resulta que habían personas que creían que ya se lo sabían todo y que se creían hasta doctores de la ley, pero como dijo muchas veces el Señor, sin saber lo que hablan, sin entender lo que están diciendo. Hermanos, mucha gente era indiferente a las enseñanzas de Jesús. Y por eso Jesús decidió, y por eso es que esta es una de las razones por el cual Él dice que enseñaba por parábolas. Porque, hermanos, la palabra del Señor no está expresa todo de manera clara, explícita. Hay muchas cosas que son difíciles de entender porque se hablan figuradamente. Y es importante que consideremos en qué momento de la Biblia se habla figuradamente para no interpretarlo equivocadamente creyendo que es literal. Y además eso lo hace más interesante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a investigar más. Si todo fuera fácil, como parece, entonces habrían muy pocas personas interesadas recibiendo inclusive este tipo de clases, de herramientas que nos van a ayudar para la mejor comprensión de las escrituras. Por lo tanto, las enseñanzas que hay en lenguaje figurado nos ayudan a investigar más, a tener más cuidado en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Déjenme leerle, hablando de definiciones que hay acerca del lenguaje figurado. Dice aquí, lenguaje que transmite significados que se interpretan imaginativamente en lugar de literalmente. Eso es un lenguaje figurado. Es un lenguaje que se está transmitiendo con figuras para imaginarse, pero no son literales. Esta otra definición que les traigo dice, son técnicas de expresión que modifican el uso convencional del lenguaje para hacerlo más expresivo o persuasivo. No solo embellecen un texto, sino que también permiten enfatizar ideas, provocar emociones y hacer que un mensaje sea más memorable. Hermanos, miren cómo dice esta definición de que esto que estamos viendo aquí, varios tipos de lenguaje figurado, tienen que ver con aquel propósito, como aquí está mencionado, no solo de embellecer un texto, sino que va a enfatizar ideas, provoca emociones y hacen que un mensaje sea más memorable. Y aquí hay otra definición de uno de los comentarios, según como ustedes están viendo en pantalla, dice, las figuras son como ornamentos que embellecen la expresión bíblica, se usan para dar más énfasis y más fuerza al lenguaje. Por lo tanto, el que Dios haya decidido expresar su voluntad, su enseñanza a nosotros por medio de estos tipos de lenguaje figurado es con ese fin, porque las figuras son como ornamentos que embellecen la expresión bíblica. Y eso le va a dar más énfasis y le da más fuerza al lenguaje y como acabamos de ver, muchas veces hasta provoca emociones cuando nos estamos imaginando por medio de aquello o de aquellas figuras. Y como dice este diccionario de dicción, de figuras de dicción, y por ahí voy a estar recomendando este diccionario, es una buena herramienta, especialmente que trata sobre
los tipos de, de esta figura que estamos viendo, de este lenguaje figurado. Y dice este diccionario, hablando de la definición, dice así: a causa de no prestar atención a estas figuras, mire, a causa de no prestar atención a estas figuras, los traductores cometen disparates tan serios como insensatos. A veces traducen literalmente la figura, ignorando por completo su existencia. Otras veces se aperciben bien de ella y la traducen, no a la letra, sino según el espíritu. Otras veces, en fin, toman palabras que tienen su sentido literal y las traducen en un sentido figurado. Comentaristas y exegetas, por no entender a las figuras, se extravían del genuino sentido de muchos e importantes pasajes de la palabra de Dios, mientras que el ignorarlas ha sido el prolífico progenitor de errores y falsas doctrinas. Mire lo que dice este diccionario. Ignorar las figuras, hermanos, hermanas, ignorarlas puede llevarnos a este grande peligro de promover errores y falsas doctrinas, porque podemos interpretar literalmente algo que es una figura o viceversa. Y ese es el peligro que se corre cuando no estamos estudiando con cuidado las figuras, en este caso los tipos del lenguaje figurado, o conocido como figuras retóricas. Muy bien, de una forma breve, vamos a hacer un repaso breve. Espero que podamos terminar esta clase explicándole por lo menos 10 tipos de lenguaje figurado. 10 tipos. Y vamos a comenzar con la número 1, el símil. ¿Qué es el símil? Según este diccionario de figuras de dicción, dice que el vocablo procede del latín, simile, que es igual semejante, que significa semejante, ya que esta figura consiste en expresar algo que guarda cierta semejanza con otra. La figura está expresamente indicada en el texto sagrado, en el hebreo por la partícula que, y en griego mediante las conjunciones os o katos, que es igual a como. Por lo tanto, estamos entendiendo que este tipo de lenguaje, conocido como el símil, es una semejanza, es una comparación que va a hacer. Y miren cuál es aquí la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Porque estamos considerando que es una comparación, una semejanza que va a hacer este tipo de lenguaje figurado. Y vean ustedes la palabra clave, como está diciendo aquí, o la conjunción, cómo es lo que va a estar como una palabra clave para identificar que se está comparando algo y que esto es precisamente un lenguaje figurado, conocido como el símil. Y vamos a ver algunos ejemplos para ir identificando, hermanos. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Hechos 2, versículo 2, y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ustedes pueden notar aquí que hay esta palabra clave que dice ¿cómo? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Aquí ya se está usando una comparación. Y a este tipo de lenguaje que estamos considerando aquí, donde hay una comparación, hermanos, es lo que se le llama, como ustedes están viendo en pantalla, símil. Ahora bien, notando nosotros el cómo nos va a ayudar a interpretar correctamente, porque vamos a leer donde dice, de repente vino del cielo. ¿Qué vino del cielo? ¿Vino del cielo un viento? No, lo que vino del cielo es un estruendo, un ruido, pero ese ruido o ese estruendo
ahí está la clave, era como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. ¿Qué fue lo que llenó toda la casa? ¿El viento o el estruendo? Fue el estruendo, pero ese estruendo era como de un viento recio. Y así es como vamos a ir comprendiendo lo que algunas cosas Dios quiere comparar con otras. Tiene semejanza para que nosotros vayamos imaginando la escena, lo que Él nos quiere decir de aquello que ocurrió en aquel momento. Pero muchos que son estudiantes de la palabra han interpretado mal este texto y por eso he colocado aquí algunos textos que son más comunes o populares, pero que han sido torcidos por no saber que hay un lenguaje figurado. Por ejemplo, hay personas que enseñan, como el contexto de Hechos 2 habla de cuando el Espíritu Santo, habla cuando el Espíritu Santo se derramó en los apóstoles para darles poder. Recuerden ustedes el contexto de Hechos 2. Entonces, hoy muchos estudiantes de la Biblia han interpretado que cuando se derramó el Espíritu Santo, se sintió un viento, dicen ellos, se sintió un viento, porque es lo que dice aquí, que hubo un viento recio que soplaba. Y entonces hoy ellos, cuando están enseñando y dicen ellos que sienten la presencia del Espíritu Santo que llega en una de sus asambleas o reuniones, ¿sabe qué es lo que hacen ellos comúnmente hoy en día? Y ustedes lo van a ver muy comúnmente en sus prédicas. Cuando ellos dicen que el Espíritu Santo está llegando, ellos empiezan a soplar literalmente. Ellos empiezan a soplar literalmente porque dicen, está llegando el Espíritu Santo, se está sintiendo el viento. Ellos no están tomando en cuenta que aquí literalmente no hubo nada de viento. Lo que hubo fue un estruendo como el de un viento. Esa es la gran diferencia. Avanzando, hermanos, Lucas 3:22 dice, cuando se estaba bautizando el Señor Jesús, dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. El Espíritu Santo descendió hacia Jesús cuando se estaba bautizando en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Una vez más, ¿quién fue el que llegó? El Espíritu Santo. Sobre él en forma corporal. ¿Cuál era la forma que traía el Espíritu Santo? La forma corporal. La forma corporal, en otras palabras, él vino corporalmente. ¿Cómo? Ahí es donde hace una comparación, como una paloma. No dice que el Espíritu Santo trajo la forma de paloma. No dice eso, que él trajo la forma de paloma, que en sí se vio una paloma, literalmente, pero era el Espíritu Santo. No, no dice eso, sino fue el Espíritu Santo corporalmente. ¿Cómo? Es una comparación, no está hablando literalmente, sino está hablando una comparación del cuerpo. En otras palabras, así como se puede ver una paloma, porque nosotros podemos ver una paloma, el Espíritu Santo no se puede ver porque es espíritu. Sin embargo, en esa ocasión se pudo ver corporalmente. Entonces, sin embargo, muchos estudiantes dicen que el Espíritu Santo traía la forma de paloma. Y como traía la forma de paloma, entonces lo asemejan a una paloma y hoy en día en las redes sociales ustedes ponen en el Google Espíritu Santo, les arroja una paloma, porque según ellos es el símbolo del Espíritu Santo, porque es la forma que trajo. Y no dice eso la palabra de Dios. Son comparaciones. Y es ahí donde les decía que en cosas que parecen simples, en cosas que parecen insignificantes, podemos darle otra interpretación. Ese es el problema muchas veces. Apocalipsis capítulo 14, verso 2, y quiero citar esta parte
porque quiero también mencionar que tengamos mucho cuidado en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis hay muchas figuras, y si uno no comprende esto, puede interpretarlo literalmente. Mucho cuidado. Dice el verso 2: y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. En una ocasión alguien dijo que en el cielo hay arpistas y que cuando lleguemos allá ellos son los encargados de tocar las arpas, porque allá en el cielo hay arpistas. Y ellos citan este texto precisamente porque aquí dice: entonces, no se comprende muchas veces que aquí hay un tipo de lenguaje figurado. Lo que Juan el apóstol está diciendo, que lo que oyó fue una voz del cielo. ¿Y esa voz cómo era? Como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y esa voz que oyó dice que era como el sonido de arpistas que estaban tocando sus arpas, el sonido de arpistas. No habían arpistas literalmente, no hay arpistas literalmente. Es lo que no está diciendo el texto, pero como muy fácilmente al no saber podemos nosotros darle una interpretación muy equivocada. Vamos a identificar a este tipo de lenguaje con esta palabra clave como. Muy bien, vamos avanzando un poco rápido porque quiero tocar los 10 tipos. Vamos con el número 2, vamos con la metonimia. ¿Qué dice el diccionario de figuras de dicción? Esta figura del griego metá, indicando cambio, miren bien, indicando cambio, y onoma, nombre, compuesta de dos palabras. Consiste en el cambio de un nombre por otro con el que el primero guarda alguna relación. ¿Qué es una metonimia? Consiste en el cambio de un nombre por otro con el que el primero guarda alguna relación. Ahorita vamos a ir viendo ejemplos, porque consiste en el cambio de un nombre por otro. Muchas veces estoy hablando, me quiero referir al contenido, pero no voy a hablar del contenido, voy a hablar de la copa, por ejemplo. Pásame la copa. O por ejemplo, cuando decimos, comí dos platos, me comí dos platos. Literalmente se comió dos platos. No, me refiero al contenido, pero estoy usando otro nombre, estoy cambiando, pero tienen relación ambas cosas. Ese es el punto de la metonimia. Y miren cómo en la Biblia encontramos este tipo de lenguaje en Mateo 26-27, donde dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebé de ella todos. Cuando dice que tomó la copa y les dijo, bebé de ella, a ver, ¿beber de la copa? ¿Puede alguien beber una copa literalmente? ¿A qué se refiere? Bueno, esto es metonimia. Hay un cambio de nombre por otro, pero tienen relación, porque la copa es el instrumento quien llevaba el contenido del cual se estaba refiriendo el Señor Jesucristo. Como ustedes saben, en el contexto cuando Él instituyó la Santa Cena o la Cena del Señor. Cuando Él instituyó, lo que había en esa copa era fruto de la vid. Y cuando dijo bebé de ellas, se refería que al fruto de la vid. Sin embargo, ustedes no están viendo aquí literalmente o textualmente o explícitamente que diga beban lo que contiene la copa o bebé el fruto de la vid. No está directamente, está hablando de la copa, está hablando del recipiente. Y a esto es precisamente lo que se llama metonimia. En Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó qué? Tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. A ver, ¿la copa es el nuevo pacto? ¿La copa es el nuevo pacto? No. Recuerden
que está hablando aquí en este tipo de lenguaje, en metonimia, que se está refiriendo entonces ¿a qué? ¿Al instrumento, al recipiente? No, se está refiriendo al contenido, pero está usando el nombre del recipiente para hablar del contenido. Esto es lo que se le llama metonimia. Entonces, no es la copa la representación del nuevo pacto en su sangre, sino el contenido, el fruto. O como Lucas 16:29, donde dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Cuando el rico, la historia del rico y Lázaro van al Hades, Abraham le dijo, porque recuerden ustedes el contexto, que el rico estaba pidiendo que alguien viniera a predicarle a sus 5 hermanos. Entonces Abraham le contestó y le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Abraham dijo a Moisés y a los profetas, sin embargo, no estaba Moisés cuando Abraham dijo eso, que ahí tienen a Moisés y a los profetas. No estaban ellos físicamente vivos, no estaban ellos aquí en la tierra. Ya había pasado aproximadamente 1400 a 1500 años que Moisés había muerto. ¿Y cómo es que Abraham dijo, allá tienen a Moisés y a los profetas? A esto es lo que se refiere como metonimia, porque en sí está hablando de los autores por el contenido, porque realmente él se refería al contenido, a los escritos, a los escritos. Él se refería a los escritos, porque los escritos de Moisés y de los profetas obviamente estaban en ese tiempo vigentes cuando se dijo estas palabras. Es como también como cuando nosotros decimos, acabo de leer y mencionamos el nombre del autor, no precisamente todo el contenido. Y así es la forma que estamos hablando en este tipo más bien de lenguaje figurado. Bueno, hay muchos en la Biblia, muchos textos donde se habla de esta manera. Vamos al antropomorfismo. Antropomorfismo. Este tipo de lenguaje, según el diccionario teológico de Andrade, dice que está compuesta de dos. Antropos, hombre, y morfe, forma. ¿Qué significa? Concepto que visualiza a Dios como que tiene forma humana. Tal concepto tiene en cuenta las palabras de Génesis, según las cuales el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y también los pasajes que describen al Ser Supremo como que tiene corazón, manos, pies, ojos y boca. Este tipo de lenguaje, en otras palabras, va a personificar o atribuye cualidades humanas, en este caso a Dios. En este caso a Dios. Esa es su función de este tipo de lenguaje. Porque muchos han dicho, a ver, ¿a poco Dios tiene cuerpo como nosotros? ¿Tiene cuerpo así como nosotros, que tenemos ojo, corazón, manos y todo? Acá no dice la Biblia que Dios es espíritu. ¿Y cómo es que Él oye? Ah, es que este es un tipo de lenguaje figurado que se llama antropomorfismo, donde visualiza a Dios como que si tuviera forma humana, para que nosotros podamos comprender, para que nosotros podamos entender. Esto embellece también el texto cuando leemos que Dios está atento con sus oídos a nosotros o que habla. Bueno, ese es el punto, que nosotros lleguemos a esa comprensión en este tipo de lenguaje. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos como Salmos 34:15, donde dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Y no porque tenga él forma humana o tenga un cuerpo humano, sino porque este tipo de lenguaje le atribuye a Dios características humanas. Es muy parecida a la prosopopeya, pero con una gran diferencia que más adelante vamos a ver. Pero el punto es entender que también las almas, en este caso, las almas que son la imagen de Dios, no cualquier cosa.
aquí en Lucas 16:24, cuando dice que las almas, los espíritus de estos personajes conocidos como el rico y Lázaro, Abraham, que se menciona en esa misma historia, Moisés, por ejemplo, pero el punto aquí es entender que en esa historia, estando los espíritus o las almas en el Hades, dice la Biblia que daban voces y que el rico decía: Padre Abraham, hay una comunicación hablando allá en el Hades, y luego dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Nótese que se le está atribuyendo características humanas a las almas o a los espíritus aquí en el Hades. Porque alguien dijo: ¿no se supone que si ya son personas que murieron y que sus cuerpos se quedaron en el polvo y que los espíritus están en el Hades, por qué dice dedo, lengua, y por qué se mencionan que están hablando? Bueno, precisamente es un tipo de lenguaje figurado que nos ayuda para que podamos imaginarnos cómo está allá. Pero eso no le quita la fuerza al texto sagrado, porque muchos dicen: ¿cómo es posible? No tiene sentido, no es lógico que espíritus digan: mira, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Muchos por eso no alcanzan a comprender esto. Y por eso muchos lo están haciendo de menos la historia real que hay en esta narración. Pero a este tipo de lenguaje se le llama antropomorfismo. Ojo, no aplica a cualquier cosa que nosotros querramos, como la prosopopeya, por ejemplo. Solo aplica a Dios y a las almas que son la imagen de Dios. Nada más. Ahora bien, vamos con otro tipo, elipsis. Ya al final, cuando terminemos las 5 clases, daré el material para que lo repasen una y otra vez, las veces que sea necesaria. Vamos con la elipsis. ¿Qué es la elipsis según este diccionario de figuras de dicción? Bueno, este vocablo también procede del griego. ¿Y saben qué significa? Omisión. Omisión interior. Es la omisión interior de en, y lo que vamos aquí ver en este verbo, dejar. Esta figura se llama así porque existe en la frase un hueco a causa de la omisión de una o más palabras, palabras que normalmente se requieren gramaticalmente, pero que no son necesarias para el sentido de la frase. ¿Cómo es esto? Miren, son palabras omitidas. Son palabras que están omitidas, pero se requieren gramaticalmente, pero no son necesarias que estén escritas, pero sí se requieren cuando lo estamos leyendo para poder interpretarlas. Y esto es muy común en el uso diario de nosotros. Es muy común que usemos este tipo de lenguaje. A veces lo usamos omitiendo palabras. Por ejemplo, con solo mirar a una persona y decirle: saca la basura. No estamos agregando muchas palabras para decir que me estoy refiriendo a tal persona y que tiene que hacer esto y aquello. No, hay palabras omitidas. Hay muchos tipos de elipsis. Este tipo de lenguaje que trata de omitir palabras, pero que son palabras que se requieren gramaticalmente, como dije, que no es necesario que estén escritas, pero sí es necesario que cuando las vamos a leer las agreguemos porque es necesaria para la interpretación correcta. Voy a poner ejemplo porque nada más voy a tocar un tipo de elipsis. Hay varios tipos. Esto también se divide en ramas. Por eso voy a compartir un material más amplio sobre todas las ramas de este tipo de lenguaje. Hoy voy a tocar uno porque puede ser uno de los más comunes, populares, pero más confundidos. El
tipo o la clase de elipsis que voy a usar aquí, porque como la Biblia contiene muchas clases de elipsis diferentes, pero la clase particular que estamos y que voy a compartir aquí va a ser identificable por la aparición del no y el si no, como palabras iniciales en cláusulas condicionales que modifican un verbo común. Repito, el tipo de elipsis que voy a mostrar aquí va a ser identificable por la aparición del no y el si no, como palabras iniciales en cláusulas condicionales que modifican, ojo a lo que dice, que modifican un verbo común. Déjenme explicarle en otras palabras. Juan 6:27. Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Si ustedes están identificando este tipo de elipsis, como dije hace un momento, en la aparición del no y el si no, es aquí donde aplica, es aquí donde aplica porque está modificando un verbo común. Un verbo. ¿Cuál es el verbo? Trabajar. El no está hablando de qué? Del verbo trabajar. Y el si no sigue hablando del mismo verbo común. Ese es el punto. Cuando el no habla de un verbo y el si no habla de otro verbo, ahí no aplica. Requiere mucho cuidado. Por eso voy a detallarlo un poquito. Cuando ustedes encuentren el no y el si no modificando un verbo común, nada más uno, entonces aplica esto que se llama la omisión de palabras, pero que son ¿qué? Pero que son necesarias gramaticalmente para la correcta interpretación. En otras palabras, aquí hay palabras omitidas, pero a la hora de leer debo agregarla para poder interpretarla correctamente. Porque miren, explico. Si yo leo literalmente este texto sería así, trabaja no por la comida que perece. ¿Y cuál es la comida que perece? La comida material. Entonces, si yo leo literalmente este texto, voy a decir que está prohibido trabajar por la comida material. Trabajar materialmente, hermanos y hermanas, es pecado porque aquí dice no, literalmente hablando, sino por la comida que a vida eterna permanece. Voy a decir que el trabajo permisible solo es el trabajo espiritual. La pregunta es, ¿esta sería una interpretación correcta? Porque hay otros textos donde dice que el que no trabaja, que tampoco coma, hablando de trabajo material. Entonces ya se está contradiciendo con este texto. Mucho cuidado el querer interpretar literalmente este texto de esta manera simplemente porque dice no. Ojo, este tipo de elipsis, cuando hay un no y un si no hablando de un verbo, hay palabras omitidas, pero a la hora de leer debo agregarla para la correcta interpretación. ¿Cuáles son las palabras omitidas aquí? Las palabras omitidas son estas, solamente y la palabra también. Ahora, si yo leo respetando este tipo de lenguaje figurado, aplicándolo porque sí aplica, entonces yo leería de esta manera: trabaja no solamente por la comida que perece, sino también por la comida que a vida eterna permanece. Esa sería la interpretación correcta. Obviamente que cuando leemos el texto sagrado no es necesario pronunciarlo, pero yo sé, estoy consciente en mi mente que esas palabras deben de ser agregadas para que a la hora que yo explique pueda decir, hermanos, hay que trabajar, pero no solamente por la comida que perece, sino también por la comida que a vida eterna permanece. Alguien dirá, hermano, usted está agregando palabras porque las palabras solamente y también no están textualmente o no están explícitamente en tantas y en cuantas palabras. No están, pero son necesarias porque aquí hay un tipo de lenguaje figurado que se llama elipsis y este tipo donde está la aparición del no y el sino modificando un verbo es aplicable. Otro ejemplo, el más común, Primera de Pedro 3, 3 y 4. Dice, vuestro atavío
no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué dice hablando del atavío? Vuestro atavío que no sea el externo. Otra vez, si yo leo literalmente sin respetar este lenguaje figurado, ¿qué voy a enseñar? Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos. Tenemos que prohibir, tenemos que prohibir absolutamente los peinados ostentosos, los adornos de oro y todos los vestidos lujosos, si este texto fuera literal, en el sentido de la palabra no y el sí no. Pero otra vez vamos a hacer el uso, la aplicación del elipsis. ¿Y cómo sé que aquí aplica el elipsis? Este tipo de elipsis en la aparición del no y el si no, modificando un verbo, porque hay un verbo. El no está hablando del verbo, aquí está, la palabra tavio es el verbo. El no está hablando de ese verbo y el si no sigue hablando de ese mismo verbo. Entonces, agregando las palabras omitidas que deben de estar en la mente a la hora que leemos, entonces el texto diría, vuestro atavío no sea solamente el externo, sino también el interno. Así como entendemos Juan 6:27, así deberíamos entender Primera de Pedro 3:3 y 4. Pero qué triste es que muchos expositores de la palabra condenan a sus seguidores usar peinados, adornos de oro, vestidos lujosos, los prohíben absolutamente. Muchos religiosos están así torciendo las escrituras. Y no es maravilla que algún miembro de la iglesia del Señor, algún hermano, pueda caer también en esta confusión porque se presta a confundirse. Pero por eso, hermanos, decía, es necesario que estudiemos los tipos de lenguaje figurados porque es ahí donde vamos comprendiendo mejor la interpretación correcta de la palabra de Dios. Es que todo idioma tiene sus tipos de lenguaje figurado, que en otras palabras o palabras más técnicas lo he oído como palabras coloquiales, pero es lo mismo, es lo mismo. Y vamos a tener cuidado aquí porque ahora sí vamos a considerar dónde no aplica. Miren, Hebreos 10:25 dice, no dejando que de congregarse, como algunos tienen, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Alguien podrá decir, hermano, entonces significa no solamente dejando de congregarse, sino también exhortando. Y eso significa que está permitido dejarse de congregar. Mire cómo uno puede caer en esa confusión, porque podemos avanzar en un punto diciendo, ya aprendí este tipo de elipsis, donde haya un no y un si no, pues significa no solamente esto, sino también aquello. No siempre donde haya no y si no aplica, ojo, porque leímos que solo aplica donde modifica un verbo. Cuando modifica más de un verbo, entonces ya no aplica. Por ejemplo, el no está hablando de un verbo, donde dice ahí del verbo dejar, dejando. Y el si no está hablando ya de otro verbo, del verbo exhortar. Entonces, el no está hablando de un verbo y el si no está hablando ya de otro verbo. Ahí no aplica, hermanos. Y a veces dicen, pues parece conveniente. No, es que no, esto no es conveniencia. Esto es el uso correcto de estos tipos de lenguaje. Por eso se están explicando de qué manera y en qué momento es donde aplica. Solo tiene que modificar un verbo, no dos. Es como primera de Timoteo 2:12 donde dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Alguien también podrá decir, entonces significa que no solamente esto, sino también lo otro. No, aquí no aplica. ¿Y cómo? ¿Por qué aquí no aplica? Porque otra vez estamos viendo que hay dos verbos. El no está hablando del verbo permitir, donde dice permito, y el si no está hablando del verbo estar. Entonces, cuando están hablando más de dos verbos,
en la cláusula, en el texto, cuando usted encuentra más de dos verbos, entonces no aplica este tipo de elipsis. Como dije hace un momento, solo tiene que modificar un verbo. En otras palabras, el no y el si no tienen que estar modificando un verbo. Ese no tiene que estar hablando de un verbo y el si no del mismo verbo, para no confundirse. Vamos a considerar este tipo de lenguaje. Vamos con el número 5, la hipérbole. En el idioma griego, la palabra hipérbole significa tirar más allá. Como figura literaria significa la exageración de una idea. No debe ser entendida como una mentira, la cual tiene la intención de engañar. La hipérbole exagera de una manera evidente para dar énfasis al pensamiento. Hermanos, es muy conocido la hipérbole porque es el que se encarga de exagerar las cosas o las cantidades, pero no piense que este tipo de lenguaje sea una mentira o que este tipo de expresiones sea una mentira. Más bien es un tipo de lenguaje también considerado como hipérbole. Vamos a ver ejemplos. Salmo 6:6, donde dice: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Alguien podrá decir, es muy exagerado. ¿Cómo va a regar su cama con lágrimas? Bueno, ese es el tipo de lenguaje. No es una mentira, es una exageración, sí, pero es precisamente para darle énfasis, como leímos hace un momento en la definición. No debe ser entendida como mentira, sino aquí está la clave. Sí exagera, pero para dar énfasis al pensamiento. Mateo 7:5, recuerden, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Y alguien dirá, literalmente, ¿alguien puede tener una viga en su propio ojo? No, no está hablando literalmente. Está exagerando para darle énfasis al pensamiento que se está diciendo. Mateo 18:22, hablando del perdón, cuando preguntaron, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Cuál fue la contestación, la respuesta del Señor? 70 veces 7. ¡Qué exageración! Bueno, es precisamente un tipo de lenguaje, no literalmente que va a contar las 70 veces 7 y que usted diga, ya llegué a las 70 veces 7, literalmente, y pum, ya se acabó el perdón. No, señor, es un tipo de lenguaje que exagera para que consideremos el énfasis que le está dando a estas palabras el Señor. Vamos con la número 6, ironía. Esta figura que significa disimulo consiste en expresar un pensamiento de tal forma que significa lo contrario de lo que se dice. La ironía a veces es muy común entre nosotros en el uso diario, muchas veces hablamos así irónicamente. No para ocultar su verdadero sentido, sino para darle más fuerza. Recuerden que son importantes. Primera de Reyes 18:27, encontramos cuando el profeta Elías usó este tipo de lenguaje, cuando desafió a la gente de Baal y les decía acerca de, miren qué les decía, griten en alta voz, porque como esa gente estaba clamando a su Dios, que obviamente sabemos que no tienen oído para oír y todo, no son reales. Sin embargo, Elías irónicamente les dice, griten, a lo mejor el Dios de ustedes está meditando, a lo mejor está en el trabajo, a lo mejor va de camino, a lo mejor duerme y hay que despertarle, ustedes sigan gritando. Eso es hablarles irónicamente. Encontramos muchas expresiones así en la Biblia, ¿no? Aunque algunos le llaman burla, pero esto es hablar irónicamente. Juan 12:2 dice, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. En una ocasión, sus amigos de Job pensaron que todos los males que le vino era por el pecado, por causa del pecado, y entonces Job les dice, ciertamente ustedes son los, como diciendo, los mejores, los maestros del pueblo, y cuando se mueran, también la sabiduría se acabará, porque ya no van a estar los más sabios. Eso también les habló irónicamente. 1 Corintios 4:8. Pablo le dice a los corintios, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reinás. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros.
irónicamente. Está diciendo lo contrario para darle nuevamente fuerza a sus palabras, a su enseñanza, para hacerle ver en el error en el que se encontraban, porque literalmente no es que Pablo creía que ellos estaban más ricos espiritualmente y que no necesitaban de ellos. No, obviamente que no, al contrario. Por eso es que les está hablando de esta manera. Vamos un poco más rápido. La prosopopeya, les decía, es muy parecida al antropomorfismo. La diferencia lo vamos a indicar aquí. Dice que esta figura, que está también compuesta de dos palabras, persona y hacer, consiste en presentar cosas inanimadas a animales como si fuesen personas, a ausentes como si estuviesen presentes y a muertos como si estuviesen vivos. Y mire cómo le llaman los latinos. Los latinos la llamaban personificación. Con este nombre ha pasado también a nuestro idioma. Por eso dice este diccionario que en nuestro idioma es conocido como personificación. Es la otra palabra con la cual se conoce la prosopopeya. La prosopopeya, entonces, aquí, de acuerdo a esta definición, consiste en presentar cosas inanimadas o animales como si fuesen personas. Personifica, atribuye cualidades humanas, no a Dios, porque no es antropomorfismo, ni a las almas que son la imagen de Dios, no, sino más bien se encargan de personificar a los productos de la tierra, a los animales o las cosas inanimadas, como bien vimos, que no tienen vida. En este caso, como lo vemos en el Salmo 114, verso 3, donde dice, el mar lo vio y huyó. ¿Alguien podrá creer que esto es literal, que el mar ve y huye? Obviamente que no. Está hablando en este lenguaje que se llama prosopopeya, donde lo está personificando para darle énfasis a las palabras, pero sobre todo, como bien leíamos en el principio, embellecen las palabras y nos da una imaginación más amplia para comprender las escrituras. Job 12:7 dice, y en efecto pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. Les dice Job, vayan a preguntarle a las bestias y ellas les van a enseñar. Una vez más, se está usando este tipo de lenguaje personificando a los animales, dándoles características o cualidades humanas. Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Puede los cielos contarnos algo? No, está personificando, es la prosopopeya. Vamos con la metáfora, que es muy popular en el uso, no solo en el nuestro, en las escrituras, sobre todo, especialmente en las páginas del Nuevo Testamento, hermanos y hermanas. Esta figura del griego, que significa transferencia, consiste en transferir una cosa sin previo aviso. Consiste en transferir a una cosa sin previo aviso el significado de otra por cierta analogía que existe entre ambas. Tiene que tener analogía, o sea, relación, tiene que tener relación ambas cosas para que aplique, pero se transfiere a una cosa sin previo aviso el significado de otra. Y quiero hacer una explicación porque tiene un poco de similitud con el simil, pero miren en qué se distingue. Se distingue del simil en que éste anuncia de antemano la semejanza por medio del adverbio como, por ejemplo, mientras el simil dice, toda carne es como hierba, la metáfora dice que toda carne es hierba. Así que el símil se usa más al hecho, pero la metáfora apela mejor a la imaginación y al sentimiento. La figura está siempre en el verbo ser, el cual expresa una analogía entre el sujeto y el predicado, no una literal identidad. Por ejemplo, Juan 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Recuerden, recuerden que esta figura siempre va a estar en el verbo ser. Y por eso estamos aquí marcando el verbo ser, que dice soy. Entonces, ¿qué está expresando? Bueno,
Está expresando, como lo estamos considerando aquí, hay relación entre lo uno y lo otro, y por eso Jesús dice, yo soy el pan de vida. ¿Literalmente Jesús es un pan? Obviamente que no. Entonces está hablando metafóricamente, hablando de una cosa en lugar de otro, pero porque hay relación, hay relación. Obviamente, al decir Jesús que Él es el pan de vida, es porque es nuestro pan espiritual quien puede satisfacer nuestra sed y hambre de justicia. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Una vez más, pueden identificar el verbo ser, siempre las metáforas se identifican así. No deben interpretarse literalmente, como diciendo, ustedes son la sal. No, no, estamos comprendiendo que es una metáfora que está representando algo porque hay tal relación. ¿Y qué quiere decir entonces? Bueno, al decir ustedes son la sal, implicando que la sal es que da sabor, pero ¿qué pasa si la sal se desvanece? ¿Con qué va a ser salada? Pues no sirve. Es la condición en la que se encontraban ahí estas personas en el contexto, que pues se habían desvanecido en ese sentido como la sal, y pues no servían para nada, eran inútiles en ese contexto. Así que cuán importante es también comprender las metáforas. Mateo 26-28, y quiero aquí un poquito enfatizar, mis hermanos, acerca de lo que va a decir Mateo 26-28, porque dice, porque esto es qué, esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Hablando en el contexto de la cena del Señor, Jesús habló metafóricamente diciendo, esto es mi sangre, esto es mi sangre, haciendo referencia o más bien utilizando la copa, que obviamente ya entendimos que también habló en metonimia, refiriéndose al contenido, y luego él expresa, esto es mi sangre, esto es mi sangre del nuevo pacto, metafóricamente hablando, no literalmente. Sin embargo, ignorar esto ha llevado a la doctrina falsa muy popular que se cree, y creo que muchos de ustedes lo han escuchado, acerca de que en las misas, hablando de ciertos grupos donde promueven la famosa misa, donde consagran ellos el famoso cáliz, el cáliz que es el recipiente, la copa donde está el vino, así le consideran ellos, y dicen que durante ese proceso de la misa hay una consagración y hace que el vino se transforme literalmente en la sangre de Cristo, junto con su alma y divinidad, y es lo que lo han conocido en la doctrina católica, lo han conocido como la transubstanciación. Ahora, ellos creen literalmente que es la sangre de Cristo que están adquiriendo, porque hay un proceso milagroso que se genera en la consagración de ese cáliz. Pero no es eso lo que está diciendo la Biblia, porque aquí se está hablando, como ya dijimos, metafóricamente, no se debe interpretar literalmente, solo es una representación. Se está usando se está usando un nombre, una palabra o algo, pero está representando la otra. Entonces, el punto es comprender que son metáforas, este tipo de lenguaje donde se usa el verbo ser. Vamos avanzando, hermanos, ya nos quedan dos para ir finalizando. Vamos con el proverbio. Hay muchos proverbios en las escrituras, muchos. Inclusive hay un libro que así se identifica como el libro de proverbios, porque ahí están muchos dichos como tal. Esta figura que los griegos llamaban paroimía, que también está compuesta de dos, de para, que es igual a junto a, y oimos, que es igual a senda, consiste en un dicho común trillado, por decirlo así, por el uso de que
Él hace la gente, por el uso que de Él hace la gente, o sea, la gente hace uso de ello. En ese sentido, también se llaman dichos sentenciosos, tienen sentencia, tienen autoridad, son como leyes, por la influencia que ejercen en el gobierno y el control de la conducta. Son dichos breves, sencillos a veces, pero muy sabios, pero con mucha enseñanza y autoridad y gobierno y control como lo estamos viendo aquí. Hay muchos, no voy a poner todos, pero en el Nuevo Testamento hay muchos proverbios. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes segunda de Pedro 2:22, donde dice el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno? Eso es un proverbio. Mateo 5:14, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y a veces en un texto sagrado pueden haber más de un tipo de lenguaje figurado, porque Mateo 5:14, donde dice, vosotros sois la luz del mundo, hay una metáfora, vosotros sois, pero también hay un proverbio en ese mismo texto. ¿Cuál es el proverbio? Donde dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 6:3, mas cuando tú des limosna, ahí viene el proverbio. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es un proverbio, son proverbios y así el Nuevo Testamento hay muchísimos proverbios, hermanos, del cual podemos verlos y hablar si fuera posible. Vamos con el último, mis hermanos. Vamos a hablar de la parábola. Creo que nadie duda que no haya parábolas en las Escrituras, especialmente en las páginas del Nuevo Testamento. Esta palabra, parábola, que estamos aquí viendo, hermanos, como ven en la definición, estoy usando el diccionario del señor Vine, parabole, que ¿qué denota? Bueno, literalmente poner al lado, que significa que está relacionado o arrojar o depositar al lado. Es una comparación, poner al lado. Cuando estamos poniendo al lado algo y lo vamos a comparar, en otras palabras, vamos a hacer una ilustración en comparación con algo. Como dice aquí, significa poner una cosa al lado de otra con el propósito de comparar. Por lo general se usa de un relato algo largo sacado de la naturaleza o de circunstancias humanas, siendo su objeto la enseñanza de una lección espiritual. ¿Cuál es el objetivo, hermanos, de las parábolas? ¿Aplicarlas literalmente? No. El objetivo de todas las parábolas es una enseñanza o una lección espiritual. Son como ilustraciones, pero con aplicaciones espirituales. Por lo general se usa de un relato largo, como dice aquí, sacado de dónde? De la naturaleza o de circunstancias humanas, de cosas que vemos y conocemos. De ahí dependen las parábolas. Y miren, hermanos, cuán importante es considerar las parábolas. No voy a explicar qué significa cada una de ellas, solo voy a mencionar una pequeña lista de las parábolas que hay en el Nuevo Testamento. Está la parábola del sembrador, Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8, la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, la parábola de la semilla de mostaza, Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 13, la levadura, Mateo 13, Lucas 13, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, el siervo inmisericordia, los obreros en la viña, los dos hijos, los labradores malvados, la fiesta de bodas, las 10 vírgenes, los talentos, todos tienen aplicaciones espirituales.
y quiero dejar esto también bien en claro, se deben evitar dos peligros al tratar de interpretar las parábolas en las Escrituras. ¿Cuáles son los dos peligros? Número uno, el de pasar por alto las características centrales. Realmente tenemos que tomar cuál es el énfasis, el punto central, la característica central de cada parábola. Dos, el intentar aplicar un significado a cada uno de sus detalles. Eso también requiere mucho cuidado, porque las parábolas principalmente tienen una aplicación, no más de una. No puedo yo usar la misma parábola y aplicándolo en muchos sentidos, en muchas maneras, en muchas lecciones. No, tienen una aplicación y debe ser respetada, quiere mucho cuidado. Y como decía, tenemos que tener el cuidado de no querer aplicar un significado a cada uno de sus detalles, a cada uno de sus detalles que querramos ponerle significado a todos los detalles que va a narrar la parábola o se van a mencionar ahí. Mucho cuidado con eso, porque solo tiene un significado, en este caso, una aplicación espiritual. ¿Qué más parábolas hay? El crecimiento de la semilla, los dos deudores, el buen samaritano, el amigo a la medianoche, el rico insensato, la higuera estéril, la gran cena, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, el mayordomo infiel, los siervos inútiles, el juez injusto, el fariseo y el publicano, las 10 minas, y sin duda hay más. Sin duda hay más. Hay muchos comentaristas que dicen que aproximadamente son como 45 parábolas en el Nuevo Testamento. Yo solo estoy presentando aquí unas 30 para saber que hay parábolas. Y hay muchas parábolas y que todas estas son como ilustraciones que traerán, hermanos y hermanas, aplicaciones espirituales a nuestra vida. Eso es lo hermoso que tenemos en las Sagradas Escrituras. Y por eso es importante que las estudiemos una por una con más detalle, con más dedicación. Voy a compartir luego los materiales, las fuentes. Por eso decía que uno de los materiales que ayuda mucho a comprender esto es tener un diccionario de figuras de dicción y otros materiales que voy a compartir con ustedes para que puedan aclarar más sus dudas o profundizarse más, investigando más. Y en los ejercicios que hagamos, hermanos, es donde realmente vamos a ir tomando más prácticas sobre cada uno de estos puntos que vamos estudiando. Pero bien, hermanos, esto ha sido la clase de hoy, donde hemos estudiado 10 tipos de lenguaje figurado o conocido también como figura retórica, y ustedes comprendieron en este repaso breve, sencillo, en este resumen, que todos son de vital importancia para la interpretación correcta, porque es peligroso interpretar alguna parte de la Biblia que sea figurada, interpretarla literalmente o viceversa. Es peligroso porque vamos a convertir una enseñanza en algo diferente, torcida. Y ahí es donde se van creando las doctrinas, porque hay muchas doctrinas precisamente falsas por esta razón que se ignoran muchas veces estos tipos. Que Dios, hermanos, nos ayude principalmente y que a través de las herramientas que tenemos podamos conocer más y más y más acerca de lo que es necesario para un obrero que usa bien la palabra de verdad, el cual es el tema general de nuestro material y de estas clases que estamos compartiendo. El obrero que usa bien la palabra de verdad, pero para hacerlo no es una tarea fácil, sencilla, requiere estudio cuidadoso, y gracias a Dios que tan maravilloso y extraordinario que haya permitido, haya querido, haya deseado que la palabra de Dios no quedara todo de manera explícita y sencilla y fácil, porque
no estaríamos interesados en investigar y conocer más y más y más. Así que hermanos, que esto despierte el interés, que esto sea motivo de despertarles a ustedes el interés de estudiar más, investigar más. Hay muchas fuentes donde ustedes pueden apoyarse. Puedo recomendarles algunas. Tengo los enlaces, tengo los materiales también para luego compartirlo. Al final, como dije, al final de las 5 clases, estaré compartiendo este material y otros que van a reforzar porque son las fuentes de donde he extraído estas clases. Además, la buena noticia que tuve oportunidad de escribirle a algunos autores de materiales que tengo pidiendo autorización para ver si puedo compartir el material, porque hay muchos que lo limitan, porque algunos los he comprado, sin embargo, pedí autorización para poder compartirlo y tengo el permiso de autor para poder compartir muchos de los materiales que es de gran ayuda para profundizarse más, sobre todo en esta clase de los tipos de lenguaje figurado. Así que vamos a finalizar agradeciendo siempre su fina atención.